Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Lobo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la fotografía y su relación con los museos. Para ello hemos invitado al fotógrafo Antonio Berlanga, quien es especialista en fotografiar algunos espacios culturales, museos, pero también se dedica a la fotografía documental. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Muchas gracias a ti, Marlene. Es para mí un placer estar contigo, la gran maestra Marlene Lobo, directora, fundadora de México Legendario, con la cual comparto con ustedes y especialmente contigo el amor por México y por su historia, su cultura, sus tradiciones. Gracias, es recíproco esta admiración y también el reconocer tu carrera. Quisiera empezar a preguntarte por qué es tan importante la fotografía documental o el por qué tener un registro de los espacios culturales como son museos, como son zonas arqueológicas. ¿Por qué es tan importante para la cultura? La fotografía es una herramienta muy, muy útil, realmente para, yo creo que prácticamente todas las ramas del conocimiento. Es un apoyo fundamental en la ciencia, en el arte, en la vida diaria. Prácticamente cualquier profesionista, cualquier rama del conocimiento se beneficia al utilizar la fotografía como una herramienta. Aparte de ser una herramienta, la fotografía es un arte, ahora ya está totalmente considerada fuera de absolutamente cualquier duda, como las que hubo en el pasado, de que es un gran arte. Antes se cuestionó un poco que no lo era porque se obtenían las fotografías, las imágenes, a través del proceso mecánico de la cámara, ¿no? Y lo comparaban con la pintura, por ejemplo. Ya ahora todo el mundo reconoce que la cámara nada más es una herramienta. El éxito de la imagen está en las intenciones, en los conocimientos, en la sensibilidad del fotógrafo para expresar y para mostrar la esencia de las situaciones que está retratando, ¿ves? Entonces la foto es una ciencia. Yo estudié fotografía científica en Londres y la fotografía científica es apasionante. Tiene muchísimas ramas como la fotografía ultravioleta, la fotografía infrarroja, la fotografía de alta velocidad, la de lapsos de tiempo, la de a través de microscopios, a través de telescopios, etcétera, ¿ves? Todas estas ramas de la fotografía científica nos permiten ver lo que el ojo humano no ve. Nuestro ojo ve esa parte del espectro electromagnético, como nos enseñaban en la escuela, el arco iris, ¿no? Que va del rojo al violeta, al azul y eso, pero ya después el ultravioleta o antes del rojo el infrarrojo y los rayos X y los rayos gamma y todas estas partes del espectro son invisibles para nuestro ojo, ¿ves? Entonces, ese tipo de fotografías realmente es muy, muy, muy interesante, ¿ves? Porque nos muestran al público en general, pero específicamente a los científicos, todas estas imágenes que nuestro ojo no ve y que son fundamentales para sus investigaciones y para sus trabajos, ¿ves? Fíjate, en la fotografía de alta velocidad, por ejemplo, ahora se pueden tomar millones de fotos por segundo de algún fenómeno, ¿ves? Como por ejemplo en los estudios de aeronáutica, de túneles de viento, todo eso, que se necesitan para analizar algo, ¿ves? Entonces, ese tipo de foto, aunado a la técnica de la computación, ha hecho que esos estudios avancen muchísimo, ¿ves? El origen, por ejemplo, de esa técnica fue en el siglo XIX, cuando empezó la foto. Edward Muybridge
un fotógrafo inglés apasionado de los caballos. Cuando veía a sus caballos trotar, ya no digas correr, se daba cuenta de que nuestro ojo no podía discernir qué pata mueve primero y qué pata mueve después el caballo, ¿ves? Cuando va trotando. Y entonces ahí fue cuando logró tomar muchísimas fotografías por segundo de su caballo trotando, y al analizar esas fotos te das cuenta de qué pata mueve primero y qué pata mueve después, ¿ves? Es un ejemplo, ¿ves? Son también las típicas fotografías de cuando se ve que un tenista le pega la pelota o un golfista y se ve exactamente qué está pasando, ¿no? La forma en que la pelota se deforma por el golpe o inclusive las redes de la raqueta. El contrario de eso es la fotografía de lapsos de tiempo, que son las fotografías que tú has visto de que de repente con unas cuantas imágenes ves cómo nace o crece una flor o una mariposa o cómo se desarrolla una tormenta, porque allí la programas para tomar imágenes en función de lo que dure el fenómeno, ¿ves? Entonces vamos a suponer que mañana en la mañana empezamos a tomar fotos todo el día desde el mismo punto de vista, ¿no? Allí en la azotea o donde quieras, por decir cada hora, durante todo el día, ¿no? Y se va a ver cómo sale el sol, se vienen las nubes, en una de esas tiemblas y se viene la lluvia y luego se quita y se abre el sol y todo, ¿no? O la construcción, por ejemplo, de un edificio. Empiezas por fotografiar el terreno baldío. Allí, por ejemplo, no las vas a tomar cada hora, a lo mejor las tomas cada día o cada 2 días. Y cuando termina la obra, después de 3, 4, 5 meses, al unir esas fotos, se ve cómo se construye rapidito el edificio, ¿ves? Y la infrarroja, la ultravioleta, los rayos X y eso, nos permiten ver lo que es invisible para el ojo. Los rayos X, pues, son algo que conocemos, o sea, es una foto de tu estructura ósea para acabar pronto, ¿no? Que obviamente nuestro ojo no puede ver, ¿ves? Y así me podría yo explayar mucho, es muy, muy interesante. Ya nada más te comento la de la fotogrametría, que me encanta. Todo el mundo conoce la fotogrametría aérea para la medición de la superficie terrestre, pero es una técnica fotográfica que se utiliza para medir cualquier cosa. Entonces hay cosas en nuestro mundo que solo se pueden medir a través de la fotogrametría, ¿ves? Como son, por ejemplo, las cavidades del corazón o los órganos del cuerpo, ¿ves? El hígado, el páncreas, todo eso, ¿ves? Algo que es increíble de la fotogrametría es la única manera de medir las olas o las nubes, porque obviamente una ola o una nube cambia sus dimensiones y sus formas. Entonces la fotografía tiene muchísimas especialidades, ¿ves? Porque muchas veces la gente cuando le dice soy fotógrafo o me voy a dedicar a la foto, lo que sea, piensa que eres un fotógrafo o de prensa o de eventos sociales, ¿ves? De bodas, de fiestas y eso, ¿ves? Y no, la foto, como te digo, se puede comparar un poco con la medicina, con la ingeniería, con muchas otras carreras, porque tiene muchas especialidades. No tiene nada que ver hacer retratos con fotografiar industrias o con hacer la fotografía científica que te estaba yo platicando o con fotografiar deportes, ¿ves? Y así te podría yo seguir dando ejemplos. Ahora, si no fuera por la foto, pues nadie conocería, por decirte algo rápido, a la Mona Lisa en el Museo del Louvre en París, ¿no? Nosotros conocemos las cosas por las fotos, por los libros, por las postales, por las películas, ahora por los videos y por todas estas formas de creación de imágenes, ¿ves? De hecho, la historia de la fotografía, que es absolutamente fascinante, habla de cuando se empezaron a hacer las primeras fotos en el siglo XIX. La primera foto se hizo en 1824. Entonces la fotografía es súper joven, ¿ves? Por Nicéforo Niepce y por Daguerre en Francia y por Henry Fox Talbot en Inglaterra. Entonces, a la hora en que ya se pudieron hacer imágenes de una manera más o menos práctica, porque de todas maneras, a diferencia de ahora que como comentábamos, nada más le haces clic a un celular y ya obtienes una imagen bien expuesta y enfocada y todo. Pensar que yo fui a Londres a aprender a enfocar y aprender a medir la luz, y ahora todo eso es automático. Cuando ya la fotografía se podía producir de una manera más o menos fácil,
grandes exploradores y grandes científicos empezaron a viajar y a hacer fotografías. Entonces, las primeras aplicaciones de la fotografía fueron las de viajes, precisamente, y entonces los fotógrafos regresaban con fotos y te mostraban lo que habían conocido, ¿ves? Montañas, lagos, desiertos, bosques, todo, y pues uno se quedaba maravillado, porque la mayoría de la gente jamás había salido del lugar en donde vivía, ¿no? Y ya después, bueno, pues las costumbres y las fiestas y los edificios y todo tipo de gente en todo tipo de países y todo lo que vemos ahora, ¿ves? Hablas, por ejemplo, efectivamente, cuando un fotógrafo profesional va a un museo y va a fotografiar pues una pieza importante, por ejemplo, tú tienes fotografías de algunos museos y también tienes algunos, por ejemplo, en este caso el muralismo, ¿no? Que varios murales y también has estado en varios museos en Guadalajara, en Cuernavaca, también en Palacio Nacional. Cuando tú fotografías un mural, en este caso ya es una cuestión profesional. Tú a lo mejor tu obra va a estar en algún hotel, va a estar en algún libro. Se tiene que pedir algún tipo de permiso para que tú puedas pues proyectar esta imagen que al final de cuentas es tuya, pero estás fotografiando un mural o una obra de otro autor, de otro artista. En esta cuestión como técnica administrativa, ¿se tiene que pedir algún permiso? Bueno, Marlene, nunca dejarás de sorprenderme porque tu gran conocimiento acerca de las cosas te permite precisamente profundizar en los temas, ¿no? Esto de los permisos, híjole, es otra cosa fundamental en la fotografía, ¿ves? Y realmente llega un momento en que se vuelve un problema por los derechos de autor que tú mencionabas ahorita, ¿ves? Entonces, una cosa es tomar la foto, que en determinado momento requiere permisos para tomarla, como cuando yo le pido permisos al presidente municipal o al gobernador para entrar a museos, para quitar vitrinas, para prender fuentes públicas y eso. Entonces, una cosa son los permisos para la producción de la foto, que esos digamos que no son tan complicados, sobre todo si justificas la necesidad de hacerlo, pero otra cosa son los permisos para el uso de la foto, ¿ves? Para que te sea autorizado usarla, publicarla, venderla, etcétera, ¿ves? Entonces, en ese sentido, el fotógrafo es otra de las cosas que tiene que conocer y desde luego nunca va a saber lo que sabe un abogado especialista en derechos de autor, así como no va a saber de arquitectura lo que sabe el arquitecto y no va a saber de industria lo que sabe el industrial. Pero, como te decía, el fotógrafo tiene que tratar de saber lo más que se pueda acerca del tema, pues precisamente para comunicarse y platicar con los especialistas en cada tema, ¿no? En este caso, los abogados de derechos de autor, ¿no? Si tú tomas las fotos para guardarlas en tu casa y enseñárselas a tus amigos y a tus familiares, realmente no hay ningún problema, ¿ves? El problema está cuando las usas, como decía, para publicarlas o para venderlas, que es peor, ¿ves? Entonces allí lo que hay que hacer es, en primer lugar, y a veces es muy fácil y a veces es muy difícil, ver quién es la persona o la institución que tiene los derechos de autor. Cuando son murales, como decías tú hace ratito, que son bienes de la nación, te vas a Bellas Artes. Es relativamente fácil saber quién tiene los derechos de autor. Si es un pintor en particular, lo buscas a él y si ya falleció o algo, buscas a quién se los heredó, porque los derechos de autor se heredan de la misma manera que una persona hereda cualquier otro de sus bienes, ¿ves? Materiales o inmateriales, los derechos de autor se heredan. Entonces, ya que tú averiguaste quién los tiene, pues ya le pides permiso, porque ¿cómo vas a pedir permiso si no sabes a quién pedirle permiso, ¿no? Y eso de que es mejor pedir perdón que pedir permiso te podría costar la cárcel, ¿ves? Entonces, más vale que encuentres a quién pedirle permiso antes de que te metas en un lío, ¿ves? Y ya que encontraste a quién pedirle permiso, a mí me parece fascinante lo que sucede porque a mí me han pedido permiso para publicar mis fotos. Entonces, hazte cuenta que me han dicho, no, y es que tus fotografías van a estar en una exposición o en una publicación con fotógrafos de gran prestigio y gran reconocimiento, ¿ves? Bueno, a esas personas yo les he dicho, ¿cuánto quieres que te pague por poner mis fotos allí, me entiendes?
esa exposición tan importante y con esas personas y vincularme con ese grupo de gente tan importante, ¿ves? Entonces no nada más no les cobro, sino que casi casi les pago, ¿ves? Luego de repente he pedido permisos que simple y sencillamente no te los dan. Hay instituciones, hay personas, científicos, artistas, lo que sea, que sobre ciertas cosas no hay permisos, punto. No, pues entonces ya. Y luego hay otros permisos que son carísimos, ¿ves? Entonces, en muy breves palabras, porque es un tema de gran especialización, esto de los permisos es muy interesante y muy complicado. Yo no te puedo hacer un retrato a ti y publicarlo. Si no te pido permiso y lo publico, si hago un cartel o una publicación y te utilizo tu imagen como un ejemplo de la drogadicción y de la delincuencia, no, pues me vas a meter una demanda que olvídate, ¿ves? Si te pongo como un ejemplo de gente talentosa, inteligente, trabajadora, honesta y todo en una publicación, no, pues igual no te enojas y igual tampoco me demandas ni nada. Sí me dices que por qué no te pedí permiso y me reclamas y todo, pero sería otro contexto, ¿no? A la hora en que hablas de desnudos y etcétera, ya es otro boleto. Y luego viene, ya nada más para terminar con esto, porque creo que es un tema apasionante, el de los paparazzi, ¿ves? Los derechos de las personas cambian totalmente si tú eres un personaje público o si eres una persona, pues ahora sí que común y corriente, ¿ves? Entonces, esos fotógrafos, colegas que se quedan a dormir en un árbol 5 días hasta que aparece una gran actriz o un gran político con la persona equivocada o sin ropa o fumando lo que no debía o lo que sea. Esas fotos, estos fotógrafos, los paparazzi, se venden en millones. Hay ejemplos muy desagradables como el de la princesa Diana, ¿no? En Inglaterra, que ya es que se suscitó un escándalo tremendo porque salen los paparazzi en sus motocicletas, tienen las mejores cámaras, las mejores motocicletas, los mejores helicópteros, los mejores celulares. No. Están equipadísimos hasta la muerte, ¿ves? Para obtener las imágenes, ¿ves? Porque las imágenes verdaderamente les dan millones de pesos o de dólares, ¿ves? Un tema inagotable este asunto de los permisos. Pues entonces vamos a ir a un primer corte. Estamos en Museos de México Legendario. Estamos platicando con el fotógrafo Antonio Berlanga, quien nos está dando una reseña de lo que es la técnica, de lo que son esas cuestiones de los permisos y su relación con los museos, con las zonas arqueológicas. Y bueno, pues ya volvemos con más de Museos de México Legendario. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.
Estamos aquí en Museos de México Legendario. Hoy nos complace la presencia del fotógrafo Antonio Berlanga, que nos está hablando de la relación de la fotografía, de la fotografía documental. Sabemos que muchos museos pues necesitan de testimonio fotográfico para exponer estas zonas arqueológicas, algún descubrimiento. ¿Cuál es tu experiencia al fotografiar los recintos arqueológicos? La arqueología me fascina porque, en primer lugar, como en algún momento te comenté, yo conocía a la mujer más importante y adorable de mi vida, que es mi esposa Su, en Palenque, Chiapas, ¿ves? Entonces, los dos tenemos un gran gusto y un gran interés por las zonas arqueológicas y tuvimos la oportunidad de hacer, entre muchos trabajos que hemos hecho, uno realmente muy importante, que fue en Oaxaca, en la zona arqueológica de Monte Albán, porque cuando yo estaba estudiando ingeniería, que te comentaba que me recibí como ingeniero industrial, el padre Ernesto Meneses, una gran persona, un gran humanista, en una visita a Oaxaca, a la zona arqueológica de Monte Albán, se interesó muchísimo por estas lápidas como de 2 metros por 1 metro, 1,20 metros, que son unos bajorrelieves en piedra, denominados los danzantes. Y se interesó mucho porque había leído que los danzantes, en la cultura de Oaxaca, los mixtecos y zapotecas y eso, el estudio de ellos explicaba el origen y la escritura en América, ¿ves? Entonces nomás imagínate, en los primeros periodos de las culturas de mixtecos y zapotecos, los danzantes estaban en lo que se llama el templo de los danzantes, que están, ese templo, ese patio de los danzantes, si tú ves desde el norte hacia el sur la zona arqueológica de Monte Albán, están hacia el mero fondo del lado derecho, ¿ves? Y entonces, originalmente, estaban allí para adornar el templo y pusieron una primera fila de estas lápidas con las inscripciones del cuerpo humano. Cada una tenía una inscripción del cuerpo humano. Las pusieron verticales. Y luego había otros danzantes que eran horizontales, que iban encima de esta primer fila de verticales. Y al mero final, hasta arriba, otra fila de horizontales. Entonces estaban verticales, horizontales, verticales, horizontales. Ahora se pueden ver muy bien en el Museo Nacional de Antropología. Pero cuando cambiaron los periodos y empezaba a reinar otra de las culturas mixtecas o zapotecas, pues ves que destruían los edificios y los cambiaban y empezaron a utilizar estas lápidas, estas piedrotas, como elementos de construcción en diferentes lugares de las zonas arqueológicas de Oaxaca, ¿ves? Entonces, el doctor Ernesto Meneses, que fue el que dirigió esta expedición, nos llevó a un grupo de arqueólogos, de antropólogos, de historiadoras del arte, y yo era el fotógrafo, ¿ves? A buscar todas esas lápidas por todo el valle de Oaxaca, ¿ves? Y para no hacértela demasiado larga, cuando las iban encontrando, yo les pedía a las compañeras, muchachas de historiadoras del arte y arqueólogas, que vieran a qué horas el sol las iluminaba así de relieve, porque esa iluminación de relieve, no de frente, al crear luces y sombras, te permite ver el relieve y apreciar perfectamente bien la figura, ¿ves? Que eran puras figuras humanas. Y entonces ya, en función de eso, hacíamos nuestro programa para irlas a fotografiar, y entonces me decían, a ver, vente para acá, nos toca esta, y ahora nos tenemos que ir para allá, y toca la otra, según la luz y todo. Total que las fotografiamos todas, y son como 400, creo. Las tomé con película infrarroja, en blanco y negro, con película blanco y negro normal, y con película de color, con cámaras de formato grande, con una Hasselblad, que es de formato medio, que es una cámara muy fina, de lentes y de todo de gran calidad, ¿no? Es con la que tomaron las primeras fotos en la luna y demás. La Hasselblad es una cámara sueca para lentes alemanes. Se hizo una publicación, se hizo una exposición que inauguró el doctor Piña Chan, que en paz descanse, uno de los grandes arqueólogos de México. Y como muchos de los que estábamos en esa expedición éramos ingenieros, en las noches, mientras nos tomábamos nuestro mezcal de Oaxaca,
sacábamos los planos, porque pues no era la época del internet y de todo eso, de Google, sacábamos los planos, los extendíamos y en la zona arqueológica de Monte Albán y en la de Mitla, todos los edificios están orientados de norte a sur, con excepción de los observatorios, que tienen una punta de flecha, ¿ves? Entonces se nos ocurrió prolongar esas puntas de flecha y se cruzaron esas líneas, pues casi casi en el centro del Valle de Oaxaca, que es enorme, ¿ves? Pues ahí te vamos con el padre Meneses, que tenía un espíritu de aventura y un amor por la vida fantástico y por la ciencia y todo, hasta que encontramos ese lugar, ¿ves? Que era una muy pequeña población llamada San José Mogote, en medio de nadie allí en el Valle de Oaxaca, ¿ves? Y entonces llegamos y para nuestra sorpresa había una gran caverna, se veía la entrada como si fueran así las grutas de Cacahuamilpa, y que nos metemos, ¿ves? Con nuestros cascos de mineros, con sus lámparas y todo, porque obviamente no se veía nada ni nada de nada. Y ya para no hacerte la más larga, que encontramos otra de estas lápidas, pero grandísima, como de 2 por 3 metros, con una inscripción fabulosa, ¿ves? Tengo fotografías padrísimas del padre Meneses y nuestros compañeros allí viendo la lápida, ¿ves? Bueno, cuando salimos de allí, nos fuimos a las oficinas del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, allí en Oaxaca, y dijimos, bueno, después del tesoro, de la tumba 7, creo que es que descubrió Caso, nuestro descubrimiento es el más importante en la humanidad, ¿ves? Nos veíamos en la portada del National Geographic, mínimo, ¿ves? Y ahí vamos, ¿ves? Todos ilusionados como niños chiquitos a reportar el hallazgo, ¿ves? Y entonces se nos quedan viendo los arqueólogos y los directores allí del Instituto de Oaxaca. Yo creo que hasta pena les daba decirnos, porque parecíamos sí niños con cara de que ahí vienen los Reyes Magos con los regalos. Nos dijeron, miren, estuvo muy bien lo que encontraron, pero temo decirles que nosotros encontramos como 100 cosas de esas cada año aquí en Oaxaca. Muchas felicidades, muchas gracias. Vamos a seguir investigando. Desde luego que los reconocemos y les daremos crédito y bla, bla, bla. Pero México es tan rico, tú lo sabes perfectamente bien, que levantas una piedra y encuentras chorros de cosas valiosísimas, ¿ves? Entonces fue una anécdota realmente muy padre y por eso me extendí un poco platicándola porque creo que vale la pena. Y bueno, pues he visitado pues, prácticamente todas las zonas arqueológicas de México, ¿no? Y las he fotografiado, ¿no? Son muy diversas. Hay unas muy poco conocidas de las que yo fotografié, por el público en general, ¿no? Como por ejemplo las de la Sierra Gorda en Querétaro, en el estado de Querétaro, o las de Comalcalco, en Tabasco, cerca del mar, igual que el Tulum. Las de Comalcalco ya ves que son como puros ladrillitos de tabique. Malinalco también es muy, muy rara, ¿no? Ahí está la gran importancia, como tú lo vienes explicando. O sea, hay gente que no tiene acceso a viajar a esas zonas, pero aquí el punto es que gracias al trabajo del fotógrafo, en este caso tú como fotógrafo profesional, no nada más es fotografiar, sino sobre todo cuando es la fotografía documental, pues es sin duda el mostrar el contexto, el mostrar lo que además tú estás percibiendo desde tu conocimiento, no solamente desde la técnica fotográfica, sino desde el conocimiento histórico, desde la experiencia, sino el contexto. Y gracias a eso, pues hay muchas personas que conocemos obras de museos. Y antes de terminar el programa, a mí me gustaría saber justamente en este contexto sobre tu exposición fotográfica de Emiliano Zapata, que fue una exposición que también se expuso hace 2 años ya, 2019, que se presentó pues en Chicago, Illinois, en conmemoración del centenario, pero actualmente la vuelves a retomar. ¿Nos puedes platicar de esa exposición de Emiliano Zapata? Sí, claro, con mucho gusto, Marlene. Zapata, pues, evidentemente, como tú sabes, es un gran personaje. Me parece que después de la Virgen de Guadalupe es nuestro ícono más importante y más conocido a nivel mundial. Fue un idealista
un paladín de la justicia increíble y su historia es fascinante, ¿no? Murió súper joven cuando lo asesinaron allí en la hacienda de Chinameca y hay muchísimo material sobre él. Tenemos grandes historiadores aquí en México que han escrito sobre la Revolución Mexicana y específicamente sobre Zapata mucho, 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 mucho. Y entonces, alrededor de este personaje tan singular y tan importante, los artistas en todas las ramas del arte se han expresado acerca de él, han sido su tema. Entonces, han hecho obra inspirada en la personalidad, en la vida, en la obra de Emiliano Zapata, ¿ves? Entonces, lo más conocido, digamos, tal vez sería el muralismo. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, lo pintaron, lo dibujaron muchísimas veces en sus caballetes, en los muros, ¿no? Infinidad de pintores de caballete lo pintaron al óleo, en acuarelas, hay grabados, hay dibujos, hay fotografías, por supuesto. La fotografía más conocida es la que se le tomó aquí en Cuernavaca, en lo que después se llamó el Hotel Moctezuma, que es una construcción muy interesante de puro tabique rojo, que está a 3 cuadras del Zócalo de la Plaza de Cuernavaca y que afortunadamente ahora ya está volviendo un centro cultural. Un historiador muy importante, amigo mío, Miguel Ángel Berumen, que ha escrito muchísimo sobre la Revolución Mexicana, es un gran experto, fundó allí un centro de exposiciones, conferencias, actividades culturales. Miguel Ángel fue director del Museo del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Entonces, entre las muchas cosas que ha hecho él, pues están todas estas relacionadas con la historia de México y la Revolución, ¿ve? Y entonces Morelos, pues, al nacer Emiliano Zapata en Anenecuilco, esta pequeña población como a 10, 15 kilómetros de Cuautla, en Morelos hay muchísimos lugares en donde Emiliano Zapata tuvo actividades de todo tipo, sobre todo las que están dentro de la ruta que se denomina Ruta Zapata, que es básicamente desde Cuautla, pasando por Anenecuilco, que es donde nació, y luego Chinameca. Y hay otras poblaciones como en medio de esas, como Ciudad Ayala, y en todos esos lugares anduvo Zapata y se llevó a cabo muchísimas de las batallas de la Revolución, que ahora también hay dentro de las expresiones del arte, hay muy buenas películas. Pues era un hombre muy atractivo, ¿ves? Tanto físicamente como por su personalidad. A las muchachas pues, se les caía la baba con el bueno de Zapata, ¿ves? Estas gentes que han inventado que era homosexual y no sé qué, pues son de esas calumnias que ya sabes que surgen por gente tonta, desinformada y calumniosa y mentirosa. Yo platiqué con Felipe Ávila, por ejemplo, un gran historiador, director del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, y con varios, y decían, esa es una gran tontería, porque si él no hubiera sido un hombre absolutamente honesto y cabal en su forma de actuar en todos los sentidos de la vida, pues la gente no lo hubiera respetado, no lo hubiera seguido como lo siguió, ¿ves? Pues tú nomás imagínate. Y luego hay un gran documental de mi amigo Francesco Taboada, un joven muy talentoso que vive aquí en Cuernavaca. Hizo hace muchos años, no sé si lo has oído o lo has visto por ahí, un video que se llama Los Últimos Zapatistas. Se le ocurrió llevar su cámara de video, encontró a los últimos zapatistas, o sea, a las personas que habían andado con Zapata y que todavía vivían. Ahorita ya no hay ni uno, ya se murieron todos. Cuando Francesco los encontró, pues ya tenían más de 90 años, ¿ves? Y entonces lo único que hizo Francesco, aparte de tener esta maravillosa idea, fue que les pidió que se sentaran allí en una silla, en un sillón. Él puso su cámara de video en un tripié y les pidió a cada uno de los zapatistas, fue de uno por uno, que relataran su experiencia con Zapata. Y estaban acompañados de su esposa y las hijas y todo, ¿ves? Y todos coincidieron en que fue un gran hombre, ¿ves? Entonces, ¿qué mejor testimonio que ese, no? Porque luego la palabra escrita o la propia fotografía mienten, pero el testimonio de las personas que anduvieron con él, claro, eran unos niñitos cuando anduvieron con él, ¿no? Es un testimonio valiosísimo, ¿no?
Bueno, entonces yo inevitablemente, al estar aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos, durante 50 años y estar interesado en la historia y en la cultura, pues he fotografiado infinidad de cosas en relación con Zapata, ¿ves? Evidentemente toda la ruta de Zapata, edificios, eventos, festivales, carnavales, retratos de gente, todo, pero como también he fotografiado, pues ahora sí que prácticamente todos los museos importantes del país, y por todos lados te topas con esculturas y pinturas, o en las calles, en los pueblos, con monumentos y con obras de Zapata. Empecé a retratar todo eso, ¿ves? Y de repente me di cuenta que ya tenía yo un archivo muy grande, ¿ves? Bueno, de todo, pero ya específicamente de las obras de arte, ¿ves? Y cualquier cosa que sonara a Zapata, iba yo y lo retrataba, ¿ves? Los amigos ya sabían que eso me interesaba. Entonces me siguen hablando con frecuencia. Oye, un amigo, un familiar hizo un cuadro, hizo una escultura, hizo un dibujo, hizo un corrido, etcétera, de Zapata. Y yo voy inmediatamente a fotografiarlo, ¿ves? Entonces ya hice una colección gigantesca, ¿ves? Lógicamente, todos los 10 de abril, que fue cuando lo asesinaron en Chinameca, y en agosto, que fue cuando nació, en agosto pues voy a Nenecuilco, que es donde nació, y el 10 de abril, desde hace muchísimos años, voy a Chinameca, porque hay muchísimos eventos, ¿no? Entonces le he seguido con Zapata, y tengo las obras de teatro, los programas de radio, de televisión, los corridos, todas las ramas del arte, ¿ves? En que se han expresado sobre Zapata. Entonces, este museo que yo, la verdad, desconocía de su existencia, en Chicago, me invitó y puse allí mi exposición el mismísimo 10 de abril de 1919, que fue cuando nuestro presidente, el licenciado don Andrés Manuel López Obrador, designó ese año como el año de Zapata. Inauguramos la exposición, ¿ves? Con muchísimos mexicanos, intelectuales, artistas de origen mexicano que viven en Chicago, más personas de otras nacionalidades, evidentemente los americanos nacidos allí que se interesan mucho por nuestra cultura, ¿ves? El museo es fantástico, es un gran museo que ha hecho mucho por la cultura de México, ha tenido cosas muy importantes, y tuve esa suerte, ¿ves? Entonces ahorita la voy a exponer otra vez, tengo varias ofertas, voy a ver dónde, porque pues económicamente está complicado producir las fotos para ponerlas en muchos lugares, pero ese es mi interés y eso es lo que me ha venido sucediendo. Pues muchísimas gracias, te agradezco por toda la información, realmente fue un recorrido fotográfico, aunque estamos de la parte sonora, pero creo que fotografías también muy bien nuestra imaginación y vamos haciendo estos enlaces. Y pues sí, efectivamente la fotografía y los recintos culturales tienen un gran vínculo y sobre todo como esto que nos estás compartiendo de conocer un personaje a través del ojo de un fotógrafo profesional como es tu ojo, como es el profesionalismo de Antonio Berlanga, fotógrafo mexicano. Pues yo te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Bueno, te agradezco muchísimo, Marlene, mucho. Qué mejor forma de difundir las cosas que con una gran profesional apasionada de la cultura y de la difusión como eres tú y que has tenido ya tanto éxito en tu actividad. Pues te agradezco muchísimo y sobre todo que estás aquí con nosotros compartiendo en México Legendario. Desde el inicio, desde hace 10 años que iniciamos, pues fue tu casa y sigue siendo, y los micrófonos están abiertos cuando gustes regresar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Te agradezco mucho, Antonio Berlanga, fotógrafo mexicano. Muchas gracias. Bueno, pues ya me despido. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.